constructivismo es la propuesta teórico-metodológica que actualmente comprende, explica e interpreta los fenómenos educativos. Existen muchas instituciones educativas que buscan incorporar esta concepción pedagógica a las prácticas educativas cotidianas, pero no siempre tienen la estructura necesaria para poder cumplir con los fines del constructivismo. En muchas de estas instituciones siguen utilizando el modelo conductivo, en donde el aprendizaje es como una receta que se sigue paso a paso. La presencia de grupos conformados por numerosos alumnos o la presencia de exámenes departamentales son un ejemplo de ello. A pesar de que cada vez existen más profesores quienes dicen ser constructivistas, lo cierto es que han adoptado este modelo ya sea por decreto institucional o por moda. Mientras que el constructivismo se dedica a comprender la forma en cómo debemos aprender. Jean Piaget fue quien revolucionó la teoría cognitiva, señalando que cada individuo atraviesa por una serie de etapas y estados donde construye el conocimiento de forma paulatina. Cole, ante los diferentes tipos de constructivismo, opta por la denominación de concepto constructivista de la enseñanza del aprendizaje escolar para diferenciarlo del constructivismo cognitivo. El constructivismo es una postura epistemológica, interaccionista y genética. Epistemológica porque analiza cómo se origina y modifica el conocimiento. Interaccionista porque contempla los intercambios entre sujeto y objeto. Genética porque trata de explicar la génesis del conocimiento. En el constructivismo, el ser humano es el responsable de su conocimiento. El enseñante solo deberá buscar las mejores estrategias de enseñanza para lograr dicho objetivo. Los maestros aprenden de los alumnos y viceversa. Los principios del constructivismo. La educación es una práctica social. Una de las aportaciones más valiosas de Vygotsky es la importancia donde el hombre despliega sus prácticas sociales y menciona que las prácticas socioculturales y las interacciones que se llevan a cabo con otros determinan en gran manera el aprendizaje y el desarrollo humano. También postula que el aprendizaje se da en dos niveles, a nivel social y a nivel psicológico. El alumno construye el conocimiento. La actividad constructiva del alumno le permite interpretar y tener una visión propia de la cultura de la sociedad y de los conceptos disciplinarios. Las prácticas educativas consideran el nivel de desarrollo del estudiante. A medida que los profesores incorporan de manera significativa principios constructivistas en su pensamiento, será posible analizar, repensar y criticar las propias creencias y postulados como obvios y ciertos. La diversidad supone que existen estilos y ritmos de aprendizaje en cada uno de los estudiantes. Algunos estudiantes necesitarán mayor atención, actividades y garantias compensatorias para neutralizar las dificultades para poder continuar avanzando hacia mejores niveles educativos. El aprendizaje, según Cole, es un complejo proceso de relaciones entre tres elementos, al que denomina el triángulo interactivo. Los alumnos que intentan aprender, el profesor que intenta ayudar para que los estudiantes construyan significados y otorguen sentido a lo que hacen, y los contenidos escolares. Contenidos educativos. El constructivismo considera como contenidos de aprendizaje los declarativos, que es el saber ser, los cuales incluyen datos, fechas, definiciones, fórmulas, conceptos, principios, etc. De procedimientos, que es el saber hacer, tales como habilidades cognitivas y metacognitivas, técnicas, reglas, algoritmos, habilidades heurísticas, etc. Y de actitudes, es el saber ser. Aprendizaje de normas, de valores de la construcción de actitudes ante el conocimiento. En México se menciona en todos los ámbitos educativos el constructivismo, pero deberíamos enfocarnos también en el nuevo constructivismo y en el enfoque basado en competencias. El término de competencias, en la perspectiva sociocultural y socioconstructivista, abogan por una concepción de competencia como la posibilidad de movilizar e integrar diversos saberes y recursos cognitivos cuando se enfrenta en una situación, problema inédita. Una competencia nos va a permitir identificar, seleccionar, coordinar y movilizar un conjunto de saberes diversos en el marco de una situación educativa en un contexto específico. Las competencias tienen un carácter holístico, se encuentran en permanente desarrollo, se concretan en diferentes contextos de intervención y evaluación, se integran mediante un proceso permanente de reflexión crítica y varían en su desarrollo y nivel de logro según los grados de complejidad y de dominio. El concepto de competencia enfatiza tanto el proceso como los resultados de aprendizaje, y con esto los estudiantes, al término de su proceso educativo formativo, desarrollan estrategias
para la resolución de situaciones y problemas específicos a lo largo de su vida. La evaluación. En el constructivismo se considera la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación como elementos del mismo proceso. Para evaluar, se requiere claridad sobre la intención educativa en relación con ciertos criterios o expectativas y con indicadores que garanticen la evidencia válida del aprendizaje para formular un juicio valorativo. ¿Para qué se evalúa? Esta es una reflexión necesaria para mejorar la relación entre profesores y estudiantes, es decir, para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. ¿Cómo se evalúa? Se realiza desde el inicio hasta el final de las acciones educativas. También se emplea este tipo de evaluación cuando aparece un conocimiento nuevo durante los procesos de la enseñanza y el aprendizaje. Y la evaluación final o sumativa permite reflexionar sobre el nivel de los aprendizajes obtenidos y lo que necesita mejorarse en futuras actuaciones.